Solo restan 2 etapas para el final del Dakar 2011, hoy cara y cruz para los españoles que salían a ganar el título. En motos, Marc Coma, cada vez más cerca de la victoria final, ha cedido solo 2 minutos a Cyril Depré. Coma lidera con 16 minutos sobre el piloto francés. Y en coches, Carlos Sainz ha roto la suspensión delantera del Volkswagen Race Touareg, ha estado parado más de 1 hora. Sus esfuerzos ahora, en este momento, se centran en intentar subir al podio de la edición número 33 del Rally Dakar. ¿Qué tal? Buenas noches. Pasan algunos minutos de las 10 de la noche y estamos en directo en Teledeporte de Televisión Española para analizar lo que ha sido para Carlos Sainz una nefasta 11ª etapa del Rally Dakar 2011. En este momento, Carlos Sainz acaba de finalizar la crono con muchísimos problemas y porque se ha visto obligado a pararse durante más de 1 hora, y vemos las imágenes que nos acaban de llegar, por culpa de haber caído en un hoyo y arrancar la suspensión delantera derecha de su Volkswagen Race Touareg número 300. Gente local, gente de la zona que también se ha parado para intentar echarle una mano al piloto madrileño Lucas Cruz, intentando reparar esa suspensión delantera del Volkswagen Race Touareg. 1 hora y 9 minutos ha estado detenido Carlos Sainz por culpa de estos problemas mecánicos. Recordemos que Sainz salía a esta 11ª etapa a 12 minutos 37 segundos del líder, el catarí Nasser Al-Attiyah, que es más líder que nunca. Ahora Sainz ocupa la 3ª posición de la general, tiene a 13 minutos por detrás a Stefan Peter Hansel, y Giniel de Villiers es segundo, le ha robado esa 2ª posición por culpa de los problemas mecánicos. Son, como digo, imágenes que nos acaban de llegar hace nada 5 minutos de los problemas de Carlos Sainz. Y este es Mark Miller, compañero de equipo, el estadounidense, compañero de equipo de Carlos Sainz. Y la verdad es que nos hemos quedado atónitos escuchando lo que le ha dicho Mark Miller a Carlos Sainz. Le ha preguntado: ¿tengo acaso alguna pieza en mi coche que te pueda servir? Pues hombre, señor Mark Miller, evidentemente que sí. Usted ya no está luchando por ganar el Dakar y está para asistir a sus 2 compañeros de equipo, a Nasser Al-Attiyah, que ahora va líder, y a Carlos Sainz, que se estaba jugando la victoria con el piloto catarí. Repito, es la imagen de la jornada. Carlos Sainz ha perdido más de 1 hora por culpa de esos problemas mecánicos, pero al final, gracias a la buena acción de Mark Miller, que le ha dejado piezas y le ha ayudado a reparar esa suspensión, Sainz ha podido llegar al final de la crono, eso sí, a más de 1 hora del ganador de la etapa, Nasser Al-Attiyah. En la general, repetimos, Al-Attiyah líder, de Villiers a 51 minutos, por tanto Al-Attiyah roza con la punta de los dedos la victoria. Sainz es tercero a 1 hora y 27 minutos. Carlos Sainz, en plena pista, al lado del coche, hacía las siguientes declaraciones explicando cómo ha ido todo. Sí, iba en polvo de Nasser, no veía nada y entramos en un agujero y se rompió la suspensión. Mala suerte para Carlos Sainz, de nuevo hoy ha finalizado en la 13ª posición la etapa. Y vamos a presentar, antes de ir otra vez con este tema sobre Carlos Sainz, a nuestros invitados. Hoy 3 personas. Tenemos a nuestro comentarista técnico del Dakar en Teledeporte, Carlos Sotelo. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, otra vez mala suerte. La verdad es que Sainz ha afrontado una etapa no arrojando la toalla, a por todas, y al final esos problemas de suspensión. Bueno, llevamos unas etapas muy duras y el rally está haciendo estragos. La verdad es que han tenido mucha presión los pilotos que están delante, y la rivalidad tan fuerte que está existiendo en el equipo Volkswagen, pues hoy ha hecho mella en Carlos, que no ha tenido suerte, ha hecho varios fuera pista otra vez, como ha estado haciendo ayer, y esto le ha hecho porque al final haya tenido problemas. También nos acompaña en la mesa de Teledeporte hoy en directo Gonzalo de Martorell. Buenas noches. Buenas noches. Él es director de la revista Moto Viva, ha cubierto, infinidad de eventos deportivos del mundo del motor. Porque soy viejo, ya me hago viejo, man. El Mundial de Motociclismo, y además fuiste miembro de la organización del departamento de prensa del Rally Granada-Dakar, allá por el 95. Con el 95 y 96, sí, en las ediciones en las que el rally salió de la ciudad granadina. De todos modos, yo recuerdo que el press kit que nos pasa la organización a los periodistas explicaba que a esta etapa de hoy se le tenía que poner música de Ennio Morricone, porque era un duelo al sol, ¿no? Era como una película del oeste, y lamentablemente el duelo pues parece que lo ha perdido Carlos. No todo está perdido, porque en el Dakar realmente, teniendo por delante una etapa de 500 kilómetros tan rápida, pues puede pasar de todo, pero me temo que esta película no ha terminado bien para Carlos. Como dice Gonzalo de Martorell, la etapa de hoy era durísima, la más larga del rally, 622 kilómetros, a pesar de que la organización al inicio del día, a las 7 de
de la mañana hora local, acortó en 100 kilómetros la crono, la especial, por culpa de lluvias torrenciales que hacían, bueno, prácticamente impracticable, valga la redundancia, el terreno para todos los pilotos. Y nuestro otro invitado es Albert Bosch, recién llegado de Argentina y de Chile, del Dakar. Albert, ¿qué tal? Pues bien, un poco desanimado, pero bien. Llegaste ayer, él ha participado en Buggy esta temporada, lo que pasa es que se tuvo que retirar del Dakar en la sexta etapa por problemas. Albert, ¿cómo has vivido tu participación allí? Era mi primer Dakar en Sudamérica, la verdad es que no se puede decir que sea más flojo que en África, yo creo que continúa siendo muy duro, muy aventurero en todos los sentidos y bueno, los paisajes magníficos, pero desgraciadamente no he podido completar el objetivo. Bueno, pero nos gusta que estés aquí, nos hubiera gustado un poquito más tarde, como le dijimos el otro día a Ignacio Chivite, pero en cualquier caso nos servirá mucho tu opinión para analizar el rally en general y sobre todo esta 11ª etapa. Me comentan en efecto que tenemos, creo en directo, conexión telefónica con nuestro compañero enviado especial de Televisión Española al Rally Dakar. Él se encuentra, Jesús Cebrián, en San Juan, en Argentina, y vámonos para allá ya, conexión telefónica en directo con Jesús para saber qué última hora hay sobre Carlos Sainz. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Cuéntanos, Jesús. Pues mira, hace 10 minutitos escasos que ha llegado Carlos Sainz al parque de San Juan, lo ha hecho completamente exhausto, deshidratado. Lo primero que ha hecho ha sido ir a saludar a Mark Miller, felicitarle, darle las gracias por toda la ayuda que le ha prestado. Y lo que voy a hacer ahora mismo, Mark, si te parece, es pasarlos al propio Carlos, habláis con él y él os cuenta cómo le ha ido el día. Perfecto, gracias Jesús. Hola Carlos. Sí. Carlos, hola, buenas noches desde España. Lo primero de todo, ¿cómo estás anímicamente? Bueno, yo estoy bien, hombre, decepcionado, como es lógico, pero más o menos igual que ayer, porque realmente quedar segundo, quedar tercero, a mí no me importaba mucho. Veníamos aquí, como bien dije antes de la carrera, a intentar ganar, pero no ha podido ser. Llevamos 4 carreras seguidas ganadas, pues no ha podido ser. ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que hay que ser consciente de que no siempre se puede ganar. Carlos, hemos visto ahora mismo las imágenes, caíste en un hoyo y la suspensión dijo adiós. ¿Cómo ha sido en general la etapa hasta ese kilómetro fatídico 411 donde tuviste problemas mecánicos? Bueno, habíamos recuperado 1 minuto y medio a Nasser, veníamos en su polvo y eso es peligroso, ¿no? Intentábamos estar lo más cerca posible por si había alguna posibilidad de pasarlo. Y en el polvo no se ve nada, ¿no? Entonces en un peligro 2 yo creo que ni siquiera iba muy bien un poco por la carretera o por la huella, iba yo creo un poquito por fuera. Y encima ha entrado frenando, con lo cual la suspensión pues se ha arrancado. Conducir en polvo pues tiene esos riesgos y bueno, ya sabíamos que podía pasar. Riesgos, Carlos, que en efecto tú tenías que asumir, salías a 12,5 de Nasser Al Attiyah, era de alguna manera arriesgar más todavía si cabe lo que te quedaba, ¿no? Bueno, como te digo, lo que queríamos era intentar recuperar el tiempo posible, porque mañana es una etapa larga, pero son etapas aquí, estas que quedan ya, que son de camino, y ahí es imposible acercarte al coche de delante, ¿no? Por el polvo. Y bueno, lo único que puedes ir es muy cerca, por si acaso pincha o por si acaso se equivoca en un cruce o algo, comete un pequeño error, pues intentar para aprovecharlo, ¿no? Entonces ese ha sido un poco el motivo de claro, digamos, muy cerca, lo más cerca posible que podíamos. A veces pues entrábamos en nubes de polvo que no veíamos absolutamente nada. Carlos, hemos visto también como tu compañero, el estadounidense Mark Miller, paraba justo a tu lado. ¿Te ha ayudado a reparar la suspensión? ¿Te ha dado piezas? Sí, si no llegase a ser por él, pues probablemente todavía estaría. En primer lugar porque tenía las piezas que nos hacían falta y en segundo lugar porque hacía un calor horroroso y la verdad yo estaba medio mareado en el sitio este porque era un calor insoportable, era un cañón donde no corría nada de aire y entre los 4 pues hemos arreglado el trapecio de la suspensión, hemos arreglado una rótula que también se había roto, un tirante, en varias cosas que las tenían ellos. 2 últimas preguntas, Carlos, te dejamos que recuperes el resuello. Eres tercero de la general, tienes por detrás a Stefan Peter Hansel a 13 minutos y mañana una etapa también larga, más de 500 kilómetros contra el crono. Después de que ahora recuperes el resuello, ¿cuál va a ser el planteamiento, Carlos? Bueno, tratar
tratar de acabar en el podio, sobre todo para que Volkswagen pueda hacer primero, segundo y tercero, ¿no? Sería ideal para el equipo. Y bueno, ese es el objetivo ahora mismo. A otra cosa ya no podemos aspirar. Carlos, te escucha Carlos Sotelo, nuestro comentarista técnico. Hola Carlos, bueno, Hola, ¿qué? mala suerte, yo creo que estabas haciendo un Dakar impecable, que nos has tenido a todos en vilo hasta el último día. Sé que tu meta era realmente conseguir la victoria en este rally, y nos comentabas que era un peligro 2, ¿no? Que te has salido un poquito de la pista en un peligro 2 y allá el coche iba con la suspensión. ¿Puedes acabar de explicar por qué realmente se ha estropeado el coche? Sí, bueno, yo creo que ayer sí que fue nuestro día malo. Hoy sabíamos que estamos jugando un poco ruleta rusa, yendo tan cerca de Nasser en el polvo y bueno, pues al final lo que dices es un peligro 2. Entró frenando, entró además yo creo un poco fuera de por donde tenía que entrar y me lo he comido entero y bueno, nada más que decir, el coche al entrar frenando también pues es todavía peor. Bueno, desde aquí te animamos a que lo vuelvas a intentar el año próximo. Vale, un abrazo. Carlos, gracias. muchísimas gracias de verdad y sobre todo lo que dice Carlos Sotelo, muchísimo ánimo de cara a estas últimas etapas. Buenas tardes. Gracias, un abrazo. Bueno, señores, comentamos las declaraciones de Carlos Sainz. Albert, mala suerte. Sí, exacto, esto toca a Lo que pasa es que él ha todos. salido, lógicamente, a lo único que le quedaba, Sí, a sí. jugar sus últimas cartas, a arriesgar en una etapa larguísima donde podía recuperar algún minuto. Él lo ha dicho muy bien, no le importaba quedar segundo o tercero, tenía que darlo todo, ellos van a ganar, tienen que apurar al máximo y no pueden conservar en esa posición. Y sobre ¿no? todo que hoy Nasser Al-Attiyah salía por delante de él y ha controlado bastante bien a Carlos en prácticamente hasta ese kilómetro 411, Gonzalo, donde ha tenido los problemas el español. En cualquier caso, lo que refleja la situación es que generalmente nunca puede haber dos gallos en un gallinero, excepto que aquel que gestiona el gallinero sea más gallo que los gallos. Y estaba pensando en Jean Todt, ¿no? Que probablemente los aficionados al motor sepan que durante muchos años fue también máximo responsable de la escudería Ferrari, ahora es el presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, y fue un hombre que en su momento, cuando tuvo que decidir entre dos gallos, entre Vatanen... Citroën, el equipo Citroën era en aquel momento efectivamente el jefe de equipo del equipo Citroën en Dakar, tuvo que decidir entre Vatanen o Jack Hicks, y como él era más gallo que sus gallos, lanzó una moneda al aire, salió Vatanen y ganó Vatanen. Y a eso se le llama gestionar un equipo cuando eres más gallo, repito, porque en este caso me da la impresión que Carlos ha tenido el enemigo en casa. Bueno, si os parece, luego volveremos con las imágenes de los coches, iremos también con las motos para decir y para recordar que Marc Comas sigue líder de la general, con 15.59 sobre su principal rival en la lucha por el Dakar 2011, Cyril Depré, pero antes vamos a ver las mejores imágenes que nos perdimos ayer, de la etapa de ayer, también una etapa muy dura, y vamos a ver muchas enganchadas, Carlos, de pilotos en las dunas, porque realmente ayer parecía que a priori las dunas no iban a representar gran problema para los participantes, pero los pilotos que iban detrás en la cola del pelotón realmente sufrieron bastante. Bueno, sí, veremos unas imágenes de hoyos, de algún hoyo en montañas de arena, y realmente a la que han pasado varios participantes, los hoyos son unas trampas tremendas, muy difíciles de salvar, y la verdad es que además está viendo dunas muy blandas, me recuerda mucho a Mauritania. Sí, yo precisamente lo corroboro porque abandoné precisamente por quedarme en un hoyo de esos, solo, apartado de la carrera, bueno, aparte de la ruta, y cuando estás allí salir, bueno, es como imposible, o sea, porque no tienes inercias y la arena. Además yo andé toda una noche por ahí buscando el camión y está tan blanda, realmente es como las dunas estas de Mauritania que... Sí. Albert, perdona, en este momento de absoluta desesperación, ¿qué es lo que piensas? Porque vemos a estos pilotos, por ejemplo, que dan la carrera por perdida y que alguien les venga a rescatar, porque vemos que no pueden ni arrancar la moto, ¿no? Tienes que centrarte, calmarte, serenarte, pensar que el día tiene muchas horas y no pensar en la clasificación, y al final pasan cosas siempre. Normalmente pasan cosas en positivo, aunque y esperar, no lo parezca. Esperar la ayuda, aquí Gonzalo, mismo les han ayudado con una cuerda, a veces aparece un coche que te ayuda, un camión. Es cambiar el chip. Una cosa es el chip de Carlos Sainz, que va a ganar, y la otra es el chip de llegar, ¿no? De esta gente, y apurar al máximo y siempre avanzar aunque sea 1 metro, 2 metros, porque las cosas cambian.
En el fondo sigue habiendo dos Dakar, ¿no? Sigue habiendo mira Dakar qué problemas de este Camazo, de los equipos oficiales, de los pilotos profesionales punteros, y el Dakar de los amateurs, de los que, como dice Albert, pues... Y si te fijas, Jordi, intentan salir marcha atrás, perdona, Gonzalo, marcha atrás, marcha adelante, intentar coger velocidad para intentar subirse al final a la cresta de la duna. Pero fíjate, Carlos, que pese a decir que hay un Dakar para privados y un Dakar para profesionales, las dificultades y las dunas son para todos. O sea, al final te das cuenta que el desierto pone a todo el mundo en su sitio. Sí, unos tendrán mejor técnica de pilotaje, de navegación, pero en definitiva las dunas están ahí para todo el mundo y todos tienen que pasar por ahí, porque si se desvían de la ruta y no pasas por el waypoint, Albert, te penalizan e incluso te pueden sacar de carrera. Y este año los waypoints eran realmente difíciles de encontrar, porque veías a veces platós que la gente estaba dando vueltas para encontrar el puñetero waypoint. Mira, vemos ahora mismo imagen desde dentro de un buggy. Tú llevabas un buggy de la marca McRae, Albert. Sí, McRae, un buggy McRae. Sí, va solo, sin copiloto, que tiene su miga, ¿no? Lo hace un poco más difícil, es algo a medias entre moto y coche. Mira esta Nissan Pickup. Yo creo que igual, además, que la que llevaba Nani Roma, ¿no? Exacto, es del equipo Overdrive de Alfie Cox. Y que realmente ha hecho una carrera muy buena, y yo creo que a él sí que le hacían una buena asistencia a los mecánicos, no a Nani. Sí. Y pasando muy bien las dunas. Alfie Cox, por cierto, ex participante del Dakar en la categoría de las motos, el surafricano, que también fue durante años gran animador de la carrera, Gonzalo. Hay una especie como de maldición bíblica, ¿no? De que los pilotos que han participado en el Dakar en moto, después que en el coche no lo hacen bien, aunque hay excepciones notabilísimas, como Peter, ¿no? Como efectivamente, pero es que realmente es muy diferente hacerlo en moto, hacerlo en coche. Carlos, al propio Albert, le dice, es diferente entre hacerlo con copiloto o sin copiloto, es que no tiene nada que ver, es un rally diferente. Este es Alfie Cox, por cierto, y tú, Albert, que corriste el Dakar en motos y ahora lo has corrido por primera vez, también lo hiciste en coches y lo has corrido por primera vez en buggy, ¿qué ventaja tiene haber sido piloto de moto para luego ponerte al volante de un coche? Hombre, cuando vas con copiloto, todos son ventajas, porque solo te tienes que dedicar a conducir, te lo van diciendo todo. Sí, lo que pasa es que tú este año has ido solo. Sí, claro, cuando además vas con coche y sin copiloto, pues ventajas no muchas. Lo que pasa es que ir sin copiloto y no haber hecho moto te cuesta mucho más navegar, ¿no? Todo te viene muy deprisa, porque pasa todo muy deprisa. Es más fácil perderte, hacer errores, evidentemente cuando tienes problemas mecánicos, solucionarlos es difícil, etc. Estamos viendo al piloto Cristiano Califano, 38 años, 2 participaciones en Dakar y 90 en la general este año. No, es el propio Sabine, el creador de la carrera, decía que el verdadero Dakar, el Dakar más sufrido, más duro, más insoportable. Perdona, fíjate, Gonzalo, perdona que te corte, fíjate en esta imagen, ¿qué va a hacer este caballo? Qué bueno, bueno. Remolcar a esta moto, Carlos. Es que no suben, bueno, la verdad es que estos hoyos es impresionante, no le sube ni andando. No es una moto con un caballo más, le han dado un caballo más. Totalmente. En cualquier caso decía Sabine que el verdadero Dakar, el más duro, el más insoportable, se hace en moto. Este caballo tiene 4 ruedas motrices, es 4x4. Lo que pasa es que las dificultades que hemos visto incluso de los pilotos para andar sobre la arena, sabemos todos lo que es la arena del desierto, ¿no? Es mi compañero de equipo que iba primero en los buggies, que creo que ha tenido problemas en la etapa de hoy, ha roto el motor y ha sido el único buggy que ha abandonado por problemas mecánicos. Nosotros 4 hemos abandonado por problemas más de navegación personales, porque el buggy este va realmente perfecto. ¿Es este que vemos aquí? No, este es de otro, que está enganchado. También está enganchado. Sí, bueno, imagino que el problema de los buggies es este. Claro, mira, estos son buggies de 2 ruedas motrices, el otro lleva copiloto, pero claro, en 2 ruedas motrices, cuando se complica algo, todo se complica más, porque llevan ruedas pequeñas, 2 ruedas motrices y todo evidentemente es más duro. Imágenes duras de la etapa de ayer, la 10ª etapa. Entre Copiapó y Chilecito, ya entraban los pilotos en territorio de Argentina. Eso, como digo, en referencia a la etapa de ayer. Pero ahora, si os parece, vamos a ver el perfil, el recorrido de la etapa de hoy. Y repetimos, la etapa de hoy ha tenido que ser acortada en 100 kilómetros, por tanto al final ha hecho poco más de 500 kilómetros, porque lluvias torrenciales, Carlos, anegaron prácticamente el terreno y la organización consideró que por ahí los participantes no podían pasar a fondo en una crono, sino convertido en un tramo de enlace. Correcto, se ha tenido que convertir unos 100 kilómetros aproximadamente de la especial, se ha reducido a 500 porque estaba impracticable y además hubiera requerido rehacer el roadbook. Se lleva los caminos, el agua se lleva los caminos, inunda zonas, tendrían que haberlo reseñalizado todo. Bueno, pues vamos a ver si os parece ya las mejores imágenes de la categoría de motos de las 2 ruedas en esta etapa número 11, donde Marc Coma ha controlado perfectamente a su principal rival en la lucha por el título del Dakar 2011, Cyril Depré, un Marc Coma, sí, que al final ha cedido 2 minutos 11 a Cyril Depré, por tanto Coma sigue líder con 16. Coma sigue líder, bueno, yo creo que ahora le queda una parte también muy dura en este Dakar, porque
estar en primera posición con esta ventaja, pues tienes que ir restando, ¿no? Veíamos ahí a Joan Pedrero y a Marc Coma, Gonzalo, planteando la etapa antes de salir. Mañana a la moto de Marc le ponen un accesorio nuevo, que es la calculadora desértica, porque yo creo que mañana empieza ya, además del roadbook, a leer la calculadora, es lógico. Antes os decía que esta etapa se había presentado incluso por la propia organización como un duelo al sol. Es muy estresante, entonces, Gonzalo, ir delante también es muy estresante, ir a controlar la carrera, que no te pase nada. Entonces, al contrario que Carlos Marc, el duelo al sol lo ha ganado, ahora mañana tiene que aprovechar los réditos. Recordemos que quedan 2 etapas reales para acabar el Dakar, porque el domingo es simplemente salir de la rural al podio, del parque de asistencia, del parque cerrado al podio, y quedan en total unos 700 kilómetros. Pero la etapa de mañana, al ver que es larguísima, la de 500, ¿crees que Cyril Depré de alguna manera puede hacer temblar las altas probabilidades de Marc para ganar el Dakar? O sea, pero por velocidad pura no, pero por errores sí. O sea, al final Cyril Depré es un maestro de la estrategia mental, le está comiendo el coco. Nos han comentado aquí su manager que lo tienen aislado a Marc, para que no se entere precisamente las barbaridades que está diciendo Cyril, para ponerle nervioso. Y ahora, como decía Carlos, el problema que tiene Marc es que ir con la calculadora está muy bien, pero pierdes un poco de concentración, pierdes el punch de... O sea, es peligroso de alguna manera. También, a ver, al final, ir delante también, aquí no sabes nunca lo que es mejor, pero él ahora lo único que es lo que decía Carlos antes, a él quedar segundo o tercero casi Cyril, lo que va es a provocar un error en Marc. Por suerte Marc tiene un nivel y una categoría que si no le falla la moto, confiamos mucho en él, pero hay muchísimas piedrecitas en el camino, muchísimos agujeritos, que hay que salvar, cualquiera le puede enviar a Marc el Dakar. Gonzalo, este es Francisco Chaleco López, que si no cambian mucho las cosas volverá a subir, igual que el año pasado, al tercer cajón del podio. Y en el fondo, bueno, pues está también aportando nombres nuevos, sangre nueva al Dakar, ¿no? Yo de todos modos estaba escuchándoos con mucha atención, y yo llevo media vida viendo carreras y todavía nadie ha sabido responderme si es mejor ir segundo o ir primero. Realmente ir primero es muy cansado. Hay un factor que no tenemos que olvidar también, que es que Marc es un piloto que tradicionalmente cuida mucho las mecánicas. Entonces, en principio, él debería llegar mañana con una mecánica más fresca, pero eso es también un factor que él debe conservar mecánica, debe conservar la calculadora y debe ver qué está haciendo detrás. Demasiada presión, a lo mejor es mejor el papel de Depré, estar detrás y esperar para soltar el hachazo, no lo sé. Hombre, yo si pudiese escoger preferiría ir con la calculadora y a que después se la jugase. Es mejor, por supuesto, ir delante, como está yendo. Ha luchado muchísimo este Dakar. Yo creo que tiene que administrar esta ventaja, ir muy concentrado, no perder la concentración estos 2 últimos días. Mañana yo creo que es la etapa larga última, importante, muy importante, que vamos a ver lo que pasa y que no haya ningún percance. Lo que pasa que, como dice bien Albert Bosch, yo creo que esta noche Cyril Depré va a intentar hacer un poco de guerra psicológica contra Marc es un maestro, Coma. Se vive muchísima tensión, ¿no? Tú seguramente has estado cerca de la carpa de KTM, a un lado Cyril Depré, como nos mostraba el otro día Jesús Cebrián, y a su lado Marc Coma. Se vive, se palpa la tensión. Sí, además, quieras o no, todos los españoles tenemos un poco aquí el hecho de que la organización al final es francesa. Yo creo que al final son objetivos, son gente seria, pero hay muchas decisiones que tenemos que estar al loro de que no afecten a Marc, ¿no? Pero esto es tan viejo como las propias carreras, ¿no? Antes hablábamos del caso de Jean Todt, pero en MotoGP hemos tenido durante 2 años pues a Valentino Rossi y a Jorge Lorenzo pues separados por un muro. Insisto, al final se trata de cómo el equipo sepa gestionar estas tensiones. Si las sabes gestionar, incluso pueden llegar a ser positivas para el equipo, porque es un plus de motivación, ¿no? Evidentemente, en este caso, bueno, pues como Marc va primero, pues vamos a pensar que se han gestionado bien, pero es cierto que Depré pues es un piloto extraordinariamente listo. Es quizás el que mejor domina la guerra psicológica en el Dakar en este momento. De momento, la etapa de hoy, la 11ª, la ha ganado en moto Cyril Depré con 2:11 sobre Marc Coma y 6:19 sobre Francisco Chaleco López. El resto de españoles, ahí vemos por ejemplo a Jordi Viladoms, el piloto catalán de Yamaha. Viladoms ha acabado 10º, justo por detrás de Joan Pedrero. Lástima para Viladoms, porque realmente estaba haciendo un Dakar muy bueno, pero la mecánica de la Yamaha, seguramente por problemas de juventud, ahora mismo no rinde igual que lo hacen las KTM. Por cierto, ¿qué pensáis, Gonzalo, de esa abertura de abanico que se ha hecho gracias a la reducción de cilindrada a 450 centímetros cúbicos?
Bueno, imagino que a medio plazo tendrá sentido. A corto plazo seguimos viendo un dominio absoluto de KTM, y eso que es una reglamentación que de puertas adentro pues siempre parecía hecha un poco anti-KTM, o para terminar un poco con el monopolio que tenía KTM en estas pruebas, ¿no? Y hemos visto que al final, y a pesar de eso, pues KTM, pues hay que admitir que en este tipo de carreras pues sigue siendo la referencia, y a pesar de que Honda y Yamaha pues están haciendo buenas carreras, pero está claro que la marca austríaca, a pesar de esa reglamentación, pues sigue allí, con lo cual hay que pensar, o hay que deducir que si tiene algún efecto positivo de entrada de otras marcas. También se dice que BMW quiere entrar de una manera oficial. Bueno, pues habrá que ver a medio plazo. A corto plazo, desde luego, no se ha notado. En definitiva, es bueno para el tema de la competición. KTM, que tiene a sus dos pilotos estrellas, a Marc Coma y a Cyril Depré, en la primera y en la segunda posición de la clasificación general. En la tercera posición es Chaleco López con Aprilia. Por tanto, parece claro que un piloto de KTM va a ganar este Dakar, Albert. Sí, yo aprovecho para decir que yo estoy de acuerdo con él, pero al final KTM recoge la experiencia de muchos años y lidera, es el equipo mejor, pero ha abierto muchas marcas, y vale la pena decir que una Aprilia esté tercera tiene mucho mérito, que un piloto chileno esté tercero es muy bonito. Y quiero aquí dar una mención a Gerard Farrés, porque el mochilero de Chaleco es Gerard Farrés, de mi zona, de Osona, y lo hace muy bien. Ha pasado un Dakar muy duro, pero ha dado muy buena asistencia a Chaleco, y creo que al final tenemos ahí una parte de mérito de un piloto español esté ahí detrás del piloto chileno, ¿no? Vamos avanzando en el programa. Hemos visto las mejores imágenes de las motos. Tenemos muchas cosas preparadas para vosotros en el día de hoy. Entre esas cosas os vamos a enseñar, de hecho lo va a hacer Carlos Sotelo, cómo funciona, qué caray es un roadbook, que nos lo venís preguntando muchos de vosotros a través de la web. Pues eso que estamos viendo ahora son las páginas de un rollo de papel que se llama roadbook, el libro de ruta, y ahí están marcados todos los pasos, cambios de direcciones, kilometraje, en definitiva, todo lo que ha tenido que seguir Marc Coma en una de las etapas pasadas de este Rally Dakar 2011. Y después, Carlos Sotelo lo va a montar en la moto y nos va a explicar cómo funciona. Vamos viendo más cosas y escuchando sobre todo, pero antes quiero que veamos no, hoy no hay clasificación general, o sí hay clasificación general, perdón, hay clasificación general, nos ha dado tiempo de picarla, a pesar de que la crono ha sido larguísima. Por tanto, a Laura Lázaro la tenemos hasta hace 5 minutos picando clasificaciones para intentar meter ahí a todo el mundo. Y como decimos, Coma, que lidera con 15.59 sobre Cyril Depré, casi ya 16 minutos, mañana va a ser complicado que Depré le recupere tantos minutos en 500 kilómetros, Chaleco López tercero en posición de podio, y por detrás el portugués Helder Rodríguez, quinta plaza para Joan Pedrero, el año pasado fue décima plaza para Viladoms a 4 horas y media, 21º José Manuel Pellicer, y por detrás en la posición 30 Gerard Farrés, en la 42 Laia Sanz, que sigue liderando la categoría de féminas en este Dakar. Por detrás de Laia su mochilero Jordi Arcarons, posición 45 para la BMW 4,5 de Antonio Gemeno, y en la posición 58 Miguel Puertas, un piloto del Ejército del Aire recién llegado al Dakar procedente de una misión en Afganistán. Bueno, ahora, como os decíamos, vamos a escuchar a los protagonistas de motos, Marc Coma sobre todo. Pour réussir, il faut essayer. J'essaye ce que je peux, j'essaye tout ce Comentando que la etapa de hoy ha sido pues bastante dura. Voilà, une spéciale un petit peu écourtée à cause de la pluie, mais une spéciale très jolie. La especial, recordemos, hace mención Cyril Depré, a que ha sido acortada en 100 kilómetros, y este es Chaleco López. La tercera plaza. Llegó el abastecimiento y me dijeron que venía ganando la especial. Salí con todo en busca de Mar y Cyril. He fallado una nota en el kilómetro 20 saliendo del abastecimiento. Me he desviado 4 kilómetros para acá, 8 en realidad. Y bueno, no pude dar alcance con ellos. Este año no ha sido fácil. Me hubiera gustado ganar hoy, pero ya está. Lleguemos a Buenos Aires luego porque no ha sido un año que las cosas hayan fluido. Por lo menos venimos enteros, venimos en la tercera posición, así que contento por ese lado. Mucho calor. Mucho calor, os pedimos perdón, hemos escuchado a Marc Coma, realmente no ha llegado en el envío de la organización, la etapa era larguísima y solo les ha dado tiempo de entrevistar a Chaleco López y a Cyril Depré. Vamos viendo más cosas, porque antes hablábamos de cómo se gestiona un equipo. Pues hablando del equipo de Marc Coma, tenemos que hablar de su jefe de equipo, nuevo jefe de equipo, porque si bien hasta el año pasado el team manager, el hombre que organizaba el seno del equipo oficial KTM era Jordi Arcarons, 4 veces subcampeón del Dakar, este año hay un piloto
expiloto, mejor dicho, del enduro, varias veces campeón del mundo de la especialidad, un piloto sereno, un piloto experto que está aportando realmente mucha calma a Marc Coma para que intente ganar su tercer Dakar en la categoría de las motos. Jesús Cebrián ha estado con Giovanni Sala y nos presenta su perfil. Los mecánicos de Marc Coma ponen a punto la KTM del piloto catalán. El resto en este equipo es cosa de un italiano, de Giovanni Sala. Sustituye a Jordi Arcarons como jefe de equipo en KTM de Marc Coma y Joan Pedrero. Compañero de Marc Coma durante muchos años disputando este rally, el Rally Dakar. Subieron juntos al podio un año incluso. Giovanni Sala es el nuevo jefe de este equipo y parece que la relación con Marc Coma es sensacional. Yo creo que Marc tiene ya una experiencia que no necesita que le enseñe nada. Creo que Marc está muy fuerte, está muy preparado. Es campeón del mundo, entonces esto es claro que está atravesando una condición muy importante. Bueno, mi trabajo es dar consejo para cómo afrontar cada día la etapa, especialmente per, ¿cómo te puedo explicar? Per tener una tranquilidad entre el team, per tener una armonía, una buena filosofía con todos, con Juan Pedrero también, que es del team, con los mecánicos y todos. Y bueno, hasta ahora sale bastante bien porque veo que Marc es tranquilo. Sí. Un poco de navegación. Para mí Gio fue una apuesta personal, ¿no? Que creo que es importante, conoce la fábrica, conoce la gente de KTM, conoce el Dakar bien, conoce la gente de la organización, es una persona pues con mucho carisma, que es muy apreciada y muy respetada a la vez, y que creo esto es fundamental para reunir estas condiciones para estar en el equipo y tener la función de manager, ¿no? Pues interesantes declaraciones de Marc Coma sobre Giovanni Sala y del ex campeón del mundo de enduro. El siguiente reportaje nos enseña que hay pilotos que tienen muchas cosas en común en el Dakar. Los siguientes pilotos, algunos de ellos, dos de ellos son mochileros o fueron. Lo digo porque hay pilotos en el Dakar que intentan luchar por ganar y otros pilotos mochileros que hacen el Dakar para tratar de que sus jefes de fila intenten conseguir la victoria final. De los pilotos que os mostramos a continuación, nos los muestra Jesús Cebrián, tienen en común que han sido o son mochileros de Marc Coma. Bueno, este que veis aquí es el Nissan Navara de Nani Roma, un coche que, como sabéis, lleva un par de etapas ya fuera de carrera, pero que está siguiendo la caravana del Dakar para llegar el sábado a Buenos Aires. Nani Roma empezó en esto del Dakar yendo en moto y tuvo como mochilero a Marc Coma. Vamos a conocer ahora a tres pilotos españoles que lo están haciendo muy bien en este rally y que tienen en común el hecho de haber sido o ser mochileros de Marc Coma. El primero es Joan Pedrero, un tipo bastante popular. No, la verdad es que no. Le pasa más a Marc. Este es su tercer Dakar, el año pasado fue 10º, va camino de mejorarlo, es un tipo fuerte y esta carrera le va. Bueno, sobre todo la dureza, ¿no? A mí me gustan las pruebas duras y para mí es importante, ¿no? Que contra más dura, mejor para mí y la verdad que lo estoy demostrando, ¿no? Pues estamos haciendo unas etapas muy buenas, otras más malas, pero estamos ahí muy regulares y es lo que importa, ¿no? Sí, cada día aprendo muchísimo con Marc, que es una pasada, que es un curso acelerado que haces y muy contento, ¿verdad? Pedrero es el nuevo mochilero de Coma porque Jordi Viladoms ha empezado a volar solo este año. No, es lo que tocaba, era algo natural que tenía que pasar. Tanto, o sea, es la mejor tanto para Marc como para mí y es algo muy normal en las carreras y en los equipos y bueno, se tenía que dar el paso y nada, pues ahora en ese sentido pues además este año que es el primero estoy aprendiendo muchas cosas que antes estaba más bien acostumbrado, ¿no? Según qué problemas no los tenía y ahora pues estoy aprendiendo cosas del rally que ni conocía y sobre todo a nivel mecánico, bueno, evidentemente esperaba más. Intentaba, pues bueno, el objetivo es estar entre los 5 primeros y bueno, creo que he estado haciendo bien las cosas, ¿no? En ese sentido, pero bueno, no me acompañaba mucho la suerte y bueno, la moto era muy nueva, podían salir problemitas y de hecho han ido saliendo, ¿no? Han salido muchas cosas que me han hecho perder el tiempo. Rápido, muy rápido fue Gerard Farrés echándole una mano ayer a Chaleco López. Esa ha sido su función en este rally. Ayuda, por favor. Ayuda, empuja esto dentro. Tiene que entrar esto aquí dentro. La función no es otra, como sabéis, pues de llevar a Chaleco si él está
pues en el podio o incluso pudiendo ganar, estaré súper contento. Y en mi caso a veces pues te sientes como contento por ayudarle a él, pero al mismo tiempo si no haces un buen resultado, pues al ser competitivo lo pasas mal, ¿no? Pero hay que buscar la parte positiva. La parte positiva es que espero que me queden muchos años y que algún día pueda estar en el sitio de Chaleco o anteriormente con Marc, cuando estaba con Marc Coma, ¿no? De ellos aprendí muchísimo, ahora aprendo de Chaleco antes de Marc y ojalá, como te digo, algún día pues tenga esta oportunidad. A ver si llega ese día la oportunidad para Gerard Farrés cuando sea piloto número 1 de alguna marca. De momento ayudando en este Rally Dakar al piloto de Aprilia, Francisco Chaleco López, el piloto chileno que ocupa la tercera posición de la general. Como habéis podido ver, los pilotos de moto realmente tienen mucho trabajo, se les acumula la faena encima de la moto, tienen que pilotar al máximo, navegar bien, y navegar bien quiere decir, Carlos Sotelo, leer perfectamente lo que tienes en la mano. Eso es, y os prometimos que os lo íbamos a enseñar, el libro de ruta, el roadbook. Pues todo tuyo, queremos que nos enseñes cómo funciona este libro de ruta. Este precisamente es un roadbook que nos acaba de llegar de Argentina, precisamente esta tarde. Es un roadbook de Marc Coma, que ha sacado él de su moto. Cada día lo desmontan y nos lo han traído especialmente para enseñarlo aquí, a todos vosotros. Es de la etapa Arica-Antofagasta, se puede incluso leer, con un kilometraje total de 822 kilómetros y un sector selectivo de 611. Y aquí si veis, comentando un poco a lo que le ha pasado hoy a Carlos Sainz, si enfocamos aquí con la tele veremos que en un punto lo digo porque es una indicación exacta a la que debía tener él en el de esto. Habían dos interrogantes, un interrogante es frenar muy poquito o casi no frenar, los coches oficiales y motos no frenan. Dos, frenar un poco, y aquí ha sido donde en esta frenada de un poco, Carlos, al estar un poco más fuera de la pista, se ha debido encontrar el bache todavía más pronunciado y ha tenido este accidente que le ha costado la suspensión y la carrera, ¿no? Entonces, bueno, esto es el roadbook, que es lo que trabajan los pilotos, y va dentro, esto va colocado... Esto va colocado un roadbook ahí en la moto de Marc, esto ¿no? va colocado dentro de la moto. Esta es la moto de Marc Coma, es exacta a la moto que lleva Marc. Le damos al contacto y aquí tenemos el roadbook y le damos al contacto y accionando con ese pulsador, con el pulsador, vamos adelantando. Ellos se señalan a diario todas las indicaciones para verlas más claras, porque en la moto, y encontramos pues que en el primer kilómetro, al kilómetro 20 hay un cambio de rumbo, en el kilómetro 1,6 hay dos interrogantes que tenemos que estar atentos a lo que pueda pasar. Después hay etcétera, van pasando cosas, nos indica el tiempo parcial, nos indica los kilómetros totales y nos indica pues todo lo que nos vamos encontrando. Hay un cambio de rumbo con una navegación con 210 grados, ellos se lo ponen mucho más grande para poderlo ver, el motorista poderlo ver, y esta es la forma de ir encontrando poco a poco el camino, ¿no? Siguiendo el roadbook con el cuenta kilómetros, que se llama Trip. Aquí tiene que coincidir el número 3,9, tiene que coincidir aquí, y si no puedes rectificarlo desde el manillar. Puede retroceder también, ¿no? Bastante complicado. O sea, tiene pulsador de avance y de retroceso. Correcto. Sí. Bueno, realmente si parece muy complicado verlo así, imagínate en marcha, saltando encima de dunas y con polvo. Realmente muy interesante lo que nos ha comentado, ha explicado, gracias, Carlos. Carlos Sotelo, el famoso roadbook que nos habéis pedido a través de la web. Bueno, cambiamos las 2 por las 4 ruedas. Vamos a ver las mejores imágenes de la etapa de hoy, donde recordemos, Carlos Sainz ha vuelto a tener problemas, se han esfumado prácticamente ya todas sus opciones de intentar conseguir su segundo Dakar consecutivo. Problemas de Sainz, lo hemos visto anteriormente en el kilómetro 411 de la Especial. La etapa la ha ganado el catarí Nasser Al-Attiyah, que sigue más líder que nunca con más de 50 minutos sobre el surafricano Giniel de Villiers, que ahora es segundo en detrimento de Carlos Sainz. Una etapa muy complicada, sobre todo muy larga, a pesar de que se recortaron, Carlos, esos 100 kilómetros. Ese es Nasser Al-Attiyah, que salió por delante de Carlos Sainz y en este sentido sabía que las tenía todas consigo para controlar al madrileño. Correcto, salía adelante, tenía que ir delante. Hoy la carrera era una carrera que ha desfilado todo el rato entre cañones, con mucho calor,
con zonas incluso húmedas, y entonces él lo único que tenía que hacer era controlar a Carlos. Carlos ha hecho lo que tenía que hacer, atacar y bueno, no hemos estado afortunados con el polvo y con la curva, ¿no? Este es el dentro del habitáculo del coche 302 de Nasser Al-Attiyah con su copiloto, buscando la ruta a seguir, el camino correcto a seguir, y en unos segundos veremos el interior del habitáculo del Volkswagen Race Touareg 300 de Carlos Sainz, pasando, cruzando ríos, un Carlos Sainz, por cierto, que ha tenido que salirse de alguna manera de la ruta, del camino indicado en el roadbook para intentar adelantar a Nasser Al-Attiyah. De hecho, en los primeros kilómetros Sainz era más rápido que el piloto catarí, le estaba quitando un minuto. Este es precisamente el interior del habitáculo del Volkswagen, en efecto, de Sainz. Vemos cómo se sale del camino y escuchamos a Lucas Cruz. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es que está la moto parada, da una vuelta. ¿Dónde hemos subido? Una vuelta, a la izquierda. Pero están buscando la ruta. Totalmente perdidos, y ahora la vuelven a encontrar. A la vuelta. Arriba y a la izquierda. Bueno, y Carlos Sainz, que ha seguido tratando de adelantar por delante, llevaba un minuto a Nasser Al-Attiyah. Al final, problemas para el piloto madrileño, parado en el kilómetro 411, recordemos, de la crono. Ahora se encuentra tercero de la general, a 1 hora y media del líder de la carrera. Mañana Carlos Sainz va a tener que aguantar los ataques de Stefan Peter Hansel. Gonzalo le tiene a solo 13 minutos. Y digo solo porque en el Dakar puede pasar de todo, ¿no? Es muy poco para una etapa tan larga. Realmente tampoco sabemos el estado en el que está el coche de Carlos, porque bueno, me imagino que hoy no debe haber salido muy bien parado, y evidentemente Carlos no lo tiene fácil, y yo imagino que ha de ser, él es de natural más rápido que Peter Hansel. Pero insisto, las mecánicas a estas alturas de la carrera son las que mandan. No sabemos cómo está el coche de Carlos y evidentemente ahora a él le va a tocar defenderse en los ataques. Y esperemos que él, Albert, se pueda recuperar, porque auténticamente ha llegado desfallecido después de tener que esperar más de 1 hora. No esperar solo, sino intentar reparar la suspensión. Se ha agotado, ¿no? Hacía a mucho ver si calor se puede recuperar. Sí, realmente incluso ha comentado que estaba medio deshidratado, y esto al final te afecta en tu rendimiento, ¿eh? O sea, es fácil que mañana de alguna manera esté un poco tocadillo, al ritmo que van, se le note. Y este hombre, Stefan Peter Hansel, el francés, 9 veces campeón del Dakar, 6 en motos, 3 en coches, sabe que hoy Carlos Sainz ha tenido problemas e intentará subir al podio, pero... Otro maestro de la guerra psicológica y de plantear unas estrategias dakarianas absolutamente infalibles. Antes hablábamos de la maldición de los pilotos de motos que pasan a coche, y él es obviamente la excepción, ¿eh? Vemos ahí cómo este Volkswagen adelantaba a un camión de la marca Kamaz. Es porque los camiones, algunos de ellos, los más rápidos, han salido incluso antes que los coches, porque salían en orden de la clasificación Scratch de la etapa de ayer. Es increíble cómo corren los camiones, o sea, no os lo podéis imaginar. En alguna etapa veías camiones que llevaban delante de Nani Roma, un tío que iba noveno o séptimo cuando abandonó. Y los camiones lo ganan y pesan 9 toneladas, es brutal. Yo cuando iba con mi cochecito de 700 kilos con estos camiones, la verdad es que me asustaba, ¿no? Porque llevan unas inercias y arriesgan mucho, Albert, ¿cómo fue el golpe que tuviste en una de las primeras etapas? Sí, bueno, realmente no fue un camión, fue un Hammer de estos. El Gordon no, el otro, dejando adelantar, porque yo había ido muy rápido porque resbalaba mucho la etapa y con mi coche dominaba mucho y había adelantado muchos coches. Cuando se secó me empezaron a pillar coches rápidos, dejando adelantar a uno con el Sentinel, esto que te apartas, a 20 por hora, dejé adelantar a uno, y al incorporarme no vio, no quiero culpar ni no sé tal, que pasaba un Hammer a toda castaña detrás, y nada, 20 por hora me apartó, una pequeña castaña me apartó, me fui a unas rocas y rompí la dirección. Una tontería, pero que te fastidia 3 horas y media, y ya empecé a ir para atrás. Hay que decir en relación a Carlos Sainz y en general a los pilotos de Volkswagen que han empezado la etapa algo magullados, porque hoy se han producido 2 accidentes. El primero de ellos ocurría muy pronto, a las 7 de la mañana, cuando una furgoneta del equipo Volkswagen trasladaba a los pilotos de la marca alemana, entre ellos lógicamente Carlos Sainz y Nasser Al-Attiyah, y también a sus copilotos, al campamento para que cogieran el coche e iniciar la etapa especial. La furgoneta que llevaba a los pilotos de Volkswagen y a los copilotos ha colisionado con el coche de un particular. Lucas Cruz se
se ha lastimado un hombro, Carlos Sainz una rodilla y Nasser Al-Attiyah un tobillo, y lo que tenemos que lamentar es que en un segundo accidente ha habido una persona muerta, un particular, el conductor de un vehículo particular que ha impactado contra un vehículo de competición. Tenemos que lamentar este fallecimiento, nos lo ha comunicado hace aproximadamente una hora la organización, por tanto fuentes oficiales del Dakar han anunciado la muerte, el fallecimiento de esta persona que suponemos se dirigía al campamento para ver los coches de carreras. Bueno, estas son las imágenes de los coches, nos hemos quedado un poquito así con esa noticia de la organización. Si os parece, vemos la clasificación general de los coches, lo hemos dicho desde el principio, que Carlos Sainz ahora mismo ya no es segundo, es tercero, a casi hora y media del líder Nasser Al-Attiyah, y Sainz tiene por detrás a Stefan Peter Hansel a 13 minutos. Fuera de la lucha por el podio, el polaco Holowicz y también Mark Miller, el estadounidense, que hoy se paró para ayudar, para echarle un cable, una mano a Carlos Sainz. De momento van llegando más pilotos, los iremos comentando a medida que vaya pasando el programa. Nosotros teníamos preparado para vosotros un reportaje sobre Carlos Sainz, de cómo vivía Carlos Sainz la llegada al campamento después de haber disputado la etapa especial. Ya sabemos que Carlos Sainz hoy ha tenido problemas, por tanto, de alguna manera, pues estas imágenes quedan desfasadas o no tanto, porque creemos que el documento vale la pena. Y Jesús Cebrián, como digo en el siguiente reportaje, nos muestra la otra cara de Carlos Sainz cuando se baja del coche. Son imágenes de la etapa de ayer, cuando acabó la crono, y cómo llegaba a la carpa de Volkswagen, hablaba con Nasser Al-Attiyah. En definitiva, mejor que lo veáis. Son los mecánicos del equipo Volkswagen y están así de relajaditos y a la sombra esperando a que lleguen los equipos a este parque de asistencia en San Juan. Como veis, toda esta zona está ahora muy tranquila, pero ayer pasaron un montón de cosas después de la etapa más decisiva de este rally, lo vemos. Acaba la etapa y llega Nasser Al-Attiyah. Sus primeras palabras, no hace falta traducirlas. Buen día. Ya, very good. En castellano e inglés, ha sido un buen día para él. Ahora llega Carlos Sainz. En ese rincón no hay aplausos. Solo caras largas y un montón de gente que siempre le dice lo mismo. Fiambalá no es bueno para Sainz, no es fácil. No lo es. Como está el goleado, nos vamos a por Lucas Cruz, que anda dando explicaciones al equipo. Lucas, hay días que empiezan mal y ya no hay manera de remontarlos. No enderezarlos. Sí, la verdad es que hemos tenido un poco de todo, ¿no? Hemos hecho todo lo que nos ha pasado en este último año, lo hemos completado en una jornada, pero bueno. Atención a esto, Carlos Sainz y Nasser Al-Attiyah se van juntos. ¿Dónde irán? A ver a la presidenta. Joder. A ver a la presidenta de Argentina, se entiende, por videoconferencia. Four times. One time I went into a river and I thought it was the end of the rally. 4 veces me he perdido, le dice Sainz a Al-Attiyah. Viéndolos así, hasta parecen amigos. Acabé en un río y pensé que era el final de la carrera, le dice. Y en un sitio bajamos una duna, sí, y acabamos en un río, con piedras enormes. Y es que todo el mundo le pregunta por lo mismo. Y Sainz parece un poco harto. De vuelta a la casa de Volkswagen. Con medio Dakar en el bolsillo, Nasser Al-Attiyah come algo con los suyos. Y a Sainz le toca sincerarse con la prensa española y con nosotros. Hoy ha sido el típico día que empezó mal. Subestimé una pequeña, porque no era ni una duna, era una pequeña montículo. Ahí nos quedamos empanzados. Tardamos bastante tiempo en sacarlo. Luego pensamos que Gilles Levilliers, que venía detrás, pasaría por allí. Pasó como 50 metros más a la izquierda, no nos vio. Total, que perdimos bastante tiempo. Y luego, pues yo lo hice mal ahí. Luego, la verdad que Lucas perdió un poco también la concentración. Y nos perdimos, era muy difícil la nadación, pero nos perdimos 3 veces o 4, una de ellas muy mala. Pensé que teníamos que aparcar el coche en un río porque no podíamos salir.
Al final conseguimos salir, luego pinchamos y luego hemos tenido problemas con el cambio. Pero bueno, el Dakar es así, ¿no? Siempre decimos que hay un día malo y ese día hay que perder poco. Hoy me tocó perder a mí más de la cuenta. No se acaba el mundo en el Dakar, ¿eh? Yo creo que, bueno, pues efectivamente, primero no ha acabado el rally, segundo, pues si no lo gano, pues ya lo gané el año pasado. Creo que veníamos haciendo una buena carrera y ahora lo que hay que hacer es seguir y tratar de, por lo menos, acabar segundo y tratar de presionar a Nasser, que quedan 3 días, aunque son 3 días ya más sencillos. La de ayer realmente fue una mala etapa para Carlos Sainz, perdió más de la cuenta, como él decía en este reportaje, más de 9 minutos. La de hoy ha sido todavía peor si cabe, ha perdido más de 1 hora y es tercero de la general a 1 hora casi y media del líder Nasser Al-Attiyah. ¿Y cómo somos los periodistas, Gonzalo? Que le preguntamos una y otra vez ayer, ¿no? Le preguntaban a Carlos Sainz si la etapa de Afianbalá era nefasta, ¿no? Como avanzando algo. Y Carlos es un hombre tradicionalmente parco, caballero, educadísimo y gran profesional, pero muy poco locuaz a la hora de hablar con la prensa. Y realmente imagino que, como decía, el vídeo debía estar ya absolutamente harto. En cualquier caso, volvemos un poco a lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, esta gestión de equipo, ver cómo llega un piloto entre aplausos y el otro llega prácticamente casi en la clandestinidad y deprisa y corriendo. Eso un equipo puntero, profesional, como se supone que es el Volkswagen, no lo debe permitir. Es decir, yo puedo entender que dentro de un equipo inevitablemente hay favoritismos, somos humanos, después al final las clasificaciones mandan, pero eso no se puede permitir. Gonzalo, ¿tú crees que estos supuestos favoritismos para el otro piloto, para Nasser Al-Attiyah, supuestos, digo, puede hacer que Carlos Sainz, si en el caso de que el año que viene repita en el Dakar, cambie de marca y, por ejemplo, pudiera hacer campeona y ganadora a BMW? A mí, yo no sé, yo no creo que te aplaudan o no te aplaudan te haga ganar o perder un Dakar, pero seguro que te cansa más en una carrera como es el Dakar, que ya es de por sí muy cansada. Entonces, la respuesta muy breve, yo creo que sí. Yo creo que Carlos Sainz, con su palmarés, no puede permitir esto. Albert. Bueno, yo aparte lo que me voy a comentar son 2 cosas muy rápidas que ha dicho Carlos y que hay que remarcarlas. Un pequeño error en el Dakar te lleva a hacer más errores. Él lo ha dicho, he hecho un error, luego me he empanzado en una duna que no era una duna, luego Lucas se ha desconcentrado y esto es muy importante. A veces gestionar la tensión es muy difícil y cuando algo te sale mal, encadenas muchas cosas, errores o cosas que no tocan. Y otra cosa que ha dicho Carlos, y lo matizaría, lo corregiría un gran Carlos Sainz. Dice, en el Dakar, y él mismo lo demuestra con lo que ha pasado hoy, todo el mundo tiene un día malo. No. Todo el mundo puede tener muchos días malos. Esto me lo dijeron a mí cuando tuve este año el primer día malo que me echaron en la carretera. Dice, te has gastado tu día malo. Y al día siguiente fue peor, el día peor, hasta que encadené 5 días malos. Pues realmente el Dakar es muy duro y a veces no son un día. Cada día empiezas de cero o de menos cero, como ha dicho él, por la mecánica, por tu estado físico, por tu conciencia de los errores que has hecho. Una carrera que acumula muchos errores. Bueno, el día de ayer, como decimos, para Sainz fue malo y el de hoy ha sido todavía peor. Y esas puntualizaciones las ha hecho Albert Bosch, le hemos presentado al principio como piloto de buggies en este Dakar 2011, pero a tenor de las siguientes imágenes vais a ver que es un polifacético deportista. Y si no, mirad estas imágenes que el propio Bosch nos comenta. Esas son de alguna manera habituales porque sabemos que te dedicas a la competición, al Dakar, a pesar de que has estado 3 años fuera de la prueba más dura del mundo del motor. Y ese es tu buggy, Albert. Exacto. Sí. Muy divertido, un buggy muy eficaz. Muy que si va, fácilmente puedes ir de la mitad para adelante, pero claro, cuando se complican las cosas se multiplica. Porque y ahí se complicaron, ¿no? Ahí se complicaron. Ahí me ¿Qué pensabas ahí, Albert? Pues no llevaba la pieza de recambio, pensaba que el segundo día no era lógico que me pasase eso, pero bueno, todo el mundo piensa... Siempre hay una frase que se oye mucho en el Dakar, si no hubiese sido por, y esto lo van diciendo todo el mundo. Y estas imágenes del Everest, Albert, explícanos, por favor, porque cambias el desierto, los coches, por la nieve, por las montañas. Sí, es una actividad que he venido haciendo también combinándola. Yo me gusta más decir que me gusta la aventura en general que no solo el mundo del motor. A mí me gusta mucho la parte de aventura del Dakar. De hecho, en el alpinismo ahora he hecho las cumbres más altas de cada continente. Hice el Everest el 17 de mayo. Pensaba que llegaría
a Buenos Aires a los 8 meses de hacer el Everest, hubiese sido un buen premio, no ha podido ser, pero a mí me gusta esto, mira esto, ¿no? Esta aventura, esta parte, ahí no llevaba cristal, pasaba por los ríos, iba sucio, era muy auténtico. A mí me gusta mucho esta parte, no solo la competición, más caballos, ganar, que es muy bonito, me gusta la parte del Dakar, original, ¿no? La que pensó Thierry Sabine, ¿no? Que tendría que llegar solo uno a veces al final, ¿no? Albert Bosch, Álvaro Bultó, Jesús Calleja, yo creo que sois todos unos aventureros, pero que todos habéis pasado por el Dakar, ¿no? Sí, hombre, el Dakar es realmente he hecho cosas muy difíciles, muy complicadas y puedo corroborar que el Dakar es una grandísima aventura con un matiz. Yo, por ejemplo, ahora me voy a la Maratón de los Sables en abril, ¿no? Y ahí es muy duro, esto es muy exigente, pero no hay riesgo. ¿Qué es la diferencia? En el Dakar te la juegas cada día. Y eso, igual que en el Everest, y es lo que diferencia a veces el compromiso de solo la dureza. Bueno, polifacético, aventurero, deportista nato, Albert Bosch, que nuestro invitado, además de Gonzalo de Martorell, aquí hoy en directo en Teledeporte. Vamos acabando el programa con las mejores imágenes de los camiones. Y os tengo que decir una cosa, buscaba en la clasificación siempre cada día a Pep Vila del cuarto para abajo, no lo he encontrado, digo, ¿cómo puede ser? Ha hecho segundo. No. Pep Vila en la etapa de hoy, a 11 minutos de Vladimir Chagin. Pep Vila siempre ha dicho que le gustan las etapas largas porque ahí puede acentuar su regularidad. En una crono de más de 500 kilómetros, Chagin primero, Vila segundo a 11 minutos. Albert, impresionante. Además, tiene mucho mérito a estos Kamaz, todopoderosos. Porque la gente piensa que en camión todo está muy seguro, que son aparatos muy sólidos, pero en camión arriesgan muchísimo. Pero no se imagina fijaos, la gente lo que arriesgan, ¿eh? Sotelo ha quedado por delante de Kabirov con Kamaz, de Nikolaev con Kamaz y de Disters, compañero de Vila, con Iveco. Impresionante, con mucho menos camión, con un camión que tiene la mitad de caballos que tienen los Kamaz, pues estar realmente delante pues es impensable, ¿no? Yo repito lo que dijo Pep, quedar entre los 10 primeros era su objetivo, va a quedar yo creo casi sobre quinto, sexto y bueno, hacer un segundo espectacular, ¿no? Aquí lo vemos pasando, sí, la verdad es que se le ve hoy que va con ritmo. O sea que está aprovechando, yo creo que ha debido aprovechar, han debido tener se han debido perder un poco y esto realmente no pasaba en el Dakar, ¿eh? Esto que vemos aquí. No había visto nunca unas de esas. Me refería a esto. Eso es una distracción muy peligrosa cuando estás concentrado en lo que tienes que estar. Muy peligroso. No te puedes desconcentrar, amigo piloto. Como decíamos, muy buena etapa para Pep Vila, que sigue sexto de la clasificación general, luego lo veremos, y luchando con los Kamaz realmente. Y contra las distracciones otra vez, ¿ves? Correcto, sí. Pasando estos ríos. Fíjate que además, quizá algún año podríamos soñar, Gonzalo, con que un español gane la categoría 4x4 de los camiones. O sea, sería fabuloso porque creo que es un territorio virgen todavía para nuestros pilotos. Pero además fíjate que así como los coches, las motos, pues están más o menos sujetos a vaivenes del reglamento, en realidad los camiones están prácticamente igual desde el inicio de la carrera, con lo cual acabarán siendo, yo creo, la expresión más pura y más purista del Dakar de aventura, ¿no? Sí. Realmente. Bueno, pues si os parece, vamos con la clasificación general de los camiones para ver instalado en esa sexta posición de la general a Pep Vila. Esta es la clasificación antes de que llegaran más camiones. Actualizamos resultados. Pep Vila sexta posición para el manresano, a 7 horas 5 minutos del líder Vladimir Chagin. A veces nos preguntáis cómo es que no podemos a todos los pilotos en la clasificación. Nos da tiempo de hacer lo que nos da tiempo. Estamos pendientes del envío de imágenes de Cebrián, de ASO, de las mejores imágenes de las clasificaciones. Tratamos de meter a todo el mundo, creedme que lo hacemos así, Sotelo. No llegan. Nos están llegando las informaciones. De hecho, por eso hacíamos este programa en directo, para decir, por ejemplo, ahora mismo que Vila consiguió la segunda plaza en la etapa y es sexto de la general. También podéis seguir los resultados, los vídeos a través de nuestra web rtv.es/Dakar. Y nada, estamos acabando ya el programa. Por cierto, mañana otra vez a las 10 de la noche, 60 minutos de puro Dakar, puro contenido de la prueba más dura del mundo del motor. Y vamos a ir ya despidiendo a nuestros invitados colaboradores hoy. Albert Bosch, ha sido un placer, recién llegado del Dakar por culpa de ese abandono en la sexta etapa. Te podemos desear, lo único es mucha suerte de cara al año que viene.
A ver, intentaremos estar allí, o no sé, porque igual estoy liado con alguna otra aventura. Siempre es difícil estar en la salida del Dakar, tienes que luchar desde febrero. No sé si estaré. Aprovecho para felicitaros, tenéis un programa brutal. Os lo agradecemos mucho todos los pilotos que estamos, tanto los profesionales como los amateurs. Pues vamos ya brevemente, Gonzalo. Mira, te doy una noticia, Gonzalo, a ti que te gustan las motos. Teledeporte me comunican que este año 2011 dará cobertura al Campeonato de España de motocross. Por tanto, buenas noticias para los amantes del fuerapista. En un año además en el que tenemos un campeón del mundo de motocross, pero yo estoy encantado de que Marc vaya a ganar el Dakar, estoy encantado de que lo gane cualquier piloto español, y en cualquier caso espero que sirva pues para que se flexibilicen las cosas. No olvidemos que nuestros pilotos, los trialeros, los endureros, muchas veces tienen que entrenar en la clandestinidad por culpa de una reglamentación mal entendida y mal aplicada, y si gana Marc, pues imagino que los políticos correrán a hacerse fotos a su lado y a entregarle las llaves de las ciudades que correspondan. Bueno, pues estaría bien que esos mismos políticos les ayudasen a entrenar a nuestros campeones del mundo. Gonzalo, muchísimas gracias. También a ti, Carlos Sotelo. Nos vemos mañana aquí en Teledeporte. Mañana nos acompañará, además de Carlos Sotelo, ahí le ven, Isidre Esteve. Estará con nosotros en la mesa de Teledeporte. Muchísimas gracias y mañana nos vemos a las 10. Hasta luego, que vaya bien.